En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Y también recuerden hacer sus pedidos y pedirlo por fixo cargo en la descripción. Lo dije la semana pasada, pero ahora voy a mantener mi promesa. Van a encontrar ahí el enlace debajo de la descripción donde las primeras 5 libras de ustedes van a ser gratis. Ya lo usé. El enlace, me inscribí. Óyeme, te llega de una vez tu número, da todo. O sea, no tuve que hablar con nadie. Muy bien. Yo le dije, Iván, estoy quillado porque obviamente quiero hacer un contenido allá con los muchachos cuando vaya, porque ellos tienen un brand book, literal, de todos los beneficios que tienen. Pero Lego se ha demorado en entregarme mi carrito, Lamborghini. Entonces, nada, cuando llegue estaré por allá. Y le diré cuánto tomó desde que llega a Miami hasta llegar aquí a Santo Domingo. Bueno, señores, bienvenidos a episodio 263 y muy esperado porque tenemos por fin la presencia del súper Alejandro Fernández W. Quizá la persona favorita del Patreon, podemos llamarle. Gana todas las encuestas. Gana todas las encuestas, sobre todo en la de mejores funcionarios. Hoy camino para acá del aeropuerto. Me pregunta... Vamos a decirlo ya, Gabriela. Me pregunta quién es el invitado. Y le digo yo quién es. Y dice, el súper. Y va dando una amiga que venía atrás y dice, oye, ¿quién va? Alejandro Fernández, el superintendente. Y yo la miro así. Y yo, entonces. No, buen mozo, buen mozo. Y digo, ¿y qué es esto? No se restringe. El hombre tiene su cosa también. Sí, sí. Un paquete completo. Tiene un gusto, como decían. Bienvenido, súper. Bien de bullying para iniciar. Bien de bullying. Cuentos reales, yo no los mentira. Hay que decir que el W es por Whipple. Whipple. ¿Sabes que mi papá es Eduardo Fernández P? Digo era porque cuando él era una figura pública, siempre decían Eduardo Fernández P, o los titulares decía EFP. Okay. Entonces, casi que de automático, y él decía que la P era porque su mamá, apellido Pichardo, que él también estaba muy orgulloso de ella, de ser hijo de él. Sí. Entonces, yo también estoy muy orgulloso de ser hijo de mi mamá, Emma Caroline Whipple,
que así como la escuchan, que parece que fuera una gringa que va, es de Santiago, de allá de Gurao y de la calle. Yo imagino que confundía mucho ella cuando se presentaba. Sí, lo que es que ciertamente el papá de ella era un yankee, ¿no? Era estadounidense, Lowell Whipple. Solo que él falleció cuando mi mamá tenía 6, 7 años. En un fuego, él trabajaba en la compañía telefónica, lo que hoy día es Codetel, claro. En aquella época era la compañía telefónica, estamos hablando de los años 30, 40, 1930. Probablemente 40. Él vino con la intervención a armar eso. Él vino con la intervención, justamente. Claro, porque eso lo armó, se armó durante la intervención. Pero él trabajaba la parte de signals, se llamaba, de señales dentro de la Marina. Pero al final sí, estaban buscando a un especialista. En aquella época, imagínense ustedes. Y entonces mi abuela, la mamá de mi mamá, era de las operadoras de teléfonos, de ese como que uno ha visto en las películas, que tú conectas y desconectas y demás. Era muy simpático y hacía anécdotas de Trujillo, de que ella llegaba a conectar a Trujillo cuando estaba, creo que era en la mansión en San José de las Matas. En San José de las Matas, creo que Trujillo tenía ahí una... Yo creo que todavía está la ruina de esa casa. Sí, hay varios municipios donde él tenía. Entonces se dice que cuando el jefe estaba ahí, y nunca lo olvidó, era un terror absoluto. Y que si por alguna razón se caía la llamada, por algún relámpago o algo, que eso era algo tremendo. Y sin embargo, parece ser que Trujillo, como había trabajado bien de cerca con los Marines, con los US Marines, como que conocía algo de los sistemas de telecomunicación. Lo cogía suave. Bueno, con mi abuela por lo menos no le fue tan mal. No hubo problema. En cuanto a eso. Yo quiero que Frank nos dé una introducción, primero a los que viven bajo una roca y no saben todavía lo que es la superintendencia de bancos, y aprovechar y mandar un saludo a mi tía Yanina, que trabaja allá en la superintendencia, que lo debe estar oyendo. Que debe estar en sintonía. Y a nuestra Priscila, claro, que ha sido invitada de este podcast. Todos recordamos. Es un episodio muy importante. Maciel María, Patreona también. Maciel María también. A Luz allá, la consultora jurídica, claro, que me quiere muchísimo, yo también a ella. No, pero ya ahora que yo entiendo por qué es que yo marco también aquí en las encuestas. No, pero tú sabías que yo me enteré que Luz trabajaba allá, bueno, lo sabía de antes, pero no sabía ni siquiera su posición. Y creo que nunca te había dicho que mi tía trabaja allá. No. Te estás enterando ahora. Y mi tía dice, dile que yo trabajo allá contigo. Siempre se me olvida, pero me acordé. Pero hablaste de 3 abogadas ahí, pues destacadas. Luz es la consultora jurídica nuestra. Priscila es nuestra jefa de sanciones, así que esa es la matatana ahí de los bancos. La más querida por los bancos. La más querida, por el tema de las sanciones, que es algo normal que nosotros hagamos en una superintendencia. Y Maciel María también le hicimos allá la magistrada, porque es la que trabaja los temas de prevención de lavado y los intercambios, parte del equipo que intercambiamos con la Procuraduría General de la República. Okay. Tú sabes que más adelante es bueno que hablemos del equipo, porque creo que es uno de los temas que a la gente le interesa. El gran equipo que se ha formado. Y para los que faltan por unirse a Patreon, que también se suman. Patreon.com/GPN Podcast, y aproveche que el miércoles vamos a estar anunciando el ganador del iPhone que prometimos a los Patreones. Pero mira, hay que decir que mucha gente también conoce a Alejandro Fernández W como Argentarium, que fue quizás como él comenzó a darse a conocer a un público más amplio. Es analista financiero, escritor, asesor, estaba en radio. Él hacía muchas cosas que todas esas las puso en pausa, porque desde el 16 de agosto de 2024 es el superintendente de banco. 2020, perdón, sí. Vamos a ver si es que ya me estoy colocando en el nuevo decreto. No te le adelantas al presidente. Eso nunca es buena idea. El superintendente de bancos. Y bueno, te damos la bienvenida. La verdad que es un gusto tenerte por aquí, porque vamos a hablar de muchas cosas. Y yo creo que podemos arrancar con la misma superintendencia. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Sobre todo en plena pandemia. ¿Cuál fue el reto cuando tú llegas? Miren, la verdad que fueron muchísimos retos, no fue uno en particular. Porque ahí uno se siente, por un lado, con la responsabilidad de lo que es el sector financiero, de lo que es el sector bancario. Si recordamos lo que fue la pandemia, señores, uno se olvida, pero 4 años atrás, esto que estamos haciendo aquí ahora, difícilmente lo habríamos podido hacer, o no lo habríamos hecho, sino cada uno de nosotros en nuestros hogares. Entonces, había una responsabilidad, digamos, de cara a asegurar que el país, además de la crisis sanitaria y la crisis económica que estábamos viviendo en ese momento, que no se le agregara una crisis bancaria o una crisis del sistema de pagos o algo de esa naturaleza. Y era particularmente delicado, estoy pensando julio, agosto de 2020,
porque recuerden que los bancos habían dado una suerte, digamos, de dispensas o de flexibilidades en el pago de los préstamos, que mucha gente como que confundió y pensaba que era una moratoria, que era como que tú ibas a dejar de pagar tus préstamos por 3 meses, cuando de hecho no era así, sino simplemente que se posponía o se difería el pago del capital o de las cuotas de los préstamos. Entonces, ese mes de agosto coincidía con que se acababa ese periodo de gracia que se habían dado, y entonces íbamos a comenzar a ver cómo los deudores, cómo el sistema comenzaba a responder ante la realidad de la pandemia. Y nos preocupaba tremendamente porque, qué sé yo, aquí hay entidades microfinancieras, es decir, que se dedican a trabajar con la base de la pirámide, con préstamos bien pequeñitos. Estoy hablando de préstamos de 30,000 pesos, 25,000 pesos, 35,000 pesos. Que esos son préstamos lo servido por lo comido por lo servido, sino que tú lo das y es casi que un cobro semanal porque la gente rota rápidamente esos préstamos. Y de esa magnitud, garantía normalmente. Y no tenían ningún tipo de garantía y la gente los pagaba. Ciertamente son muy buenos pagadores, pero los pagaba era porque podía salir a la calle a hacer su venta. Entonces teníamos un miedo particular en cuanto a eso. Habían otros sectores, más que un miedo, una preocupación. Habían otros sectores también, por ejemplo, el mismo sector hotelero de turismo, que lo vemos ahora todo pujante y pues, con un crecimiento y los 10 millones de visitantes y todo lo demás. Sin embargo, en aquel momento, pues los hoteles estaban totalmente vacíos. No solamente de turistas, sino que incluso de los mismos, de nosotros mismos los dominicanos. Entonces, hay una parte de la cartera de los bancos, de los préstamos que los bancos dan, también muy importante hacia ese sector. La otra preocupación, o digamos que eje de acción, tenía que ver ya con mi responsabilidad asumiendo una nueva institución del Estado, aunque yo había estado en la superintendencia años atrás, en el 2003, 2004, con Julio Cross, como su asesor técnico, y luego 2004, 2005 con Rafael Camilo, como su gerente. La verdad es que era una superintendencia en otro contexto, en otra realidad, y ya también yo, como responsable, uno se siente como capitán de un barco, y me sentía responsable de los 600, 700 colaboradores de la institución en ese momento, y nosotros, para mí, lo más importante era asegurarme, ¿verdad?, del bienestar y de la salud de la gente que trabaja con nosotros. Y en ese momento también mucha gente que no conocía el sistema financiero dominicano se vio forzado a entrar por la pandemia. O sea, no tenían de otro. O sea, tú te iban a depositar un dinero, ya no podía ir a un banco, no había tanto intercambio de efectivo porque era una forma de contagio, se veía así. Ese reto de educar, teniendo un educador, ¿verdad?, en sus manos, ¿no fue tan bien complicado? Mira, lo fue. Sobre todo lo más complicado fue explicar que el periodo de gracia no era un periodo de moratoria. Es decir, que la gente entendiera que lo de los 3 meses no era que tú ibas a dejar de pagar, sino que lo ibas a pagar, pero más adelante, en condiciones quizás que pudiesen ser más llevaderas para ti. Pero sí también entró mucha gente por el tema de las transferencias que se estaban dando desde el gobierno central. Otro dato interesante es también que a pesar de que la expectativa no era esa, las remesas, señores, la expectativa que teníamos era que las remesas iban a bajar como de unos 7,000 y pico de millones de dólares anuales. La expectativa era que iban a bajar a 5,000 millones de dólares anuales. En cambio, lo que ocurrió fue que subieron a casi 10,000 millones de dólares anuales. Y esto, así como nosotros estábamos, el gobierno central el Estado había estado dando apoyo a muchas personas, también en Estados Unidos. Bueno, claro. Trump en ese momento había un impacto muy alto en los dominicanos de allá, que entonces también transfirieron recursos, digamos, de esa bonanza, gracias al tío Sam, transfirieron recursos hacia acá. Y algo que resultó ser muy bonito, porque también recuerdo, en aquella época, hubo todo un movimiento de parte, incluso lo llegaron a emplazar, de una comisión del Senado de la República, porque había una moción para borrar los historiales de crédito de las personas. Y esto se entendía, ¿no?, que esto es lo que tenemos que hacer, porque imagínate lo que ha pasado en la pandemia, etcétera, etcétera. Pero lo que había estado afectado durante la pandemia. Es que todo el mundo. Era borrar a todo el mundo y que digamos que durante esos 3 meses o 6 meses como que no hubo historial financiero de nadie porque la pandemia vino y tuvo ese impacto. A lo cual yo recuerdo que evidentemente públicamente nos opusimos a eso, porque lo que ocurre, y la gente todavía no lo termina de entender, es que el historial de crédito es parte de tu capital, es tu reputación, es parte de tu riqueza. Hoy día tú puedes ver a alguien que pueda comenzar con un negocio pequeño y quizás tomar uno de esos préstamos pequeños que les dije ahorita de
ponte tú de 25,000 pesos, pero si lo paga bien y lo asume con responsabilidad y siempre le da la cara, por ejemplo, al banco, cuando vienes a ver, puede recibir un préstamo de 500,000 pesos o de 1,000,000 de pesos o de 5 millones de pesos. ¿Pero y por qué? Porque tú estás manteniendo tu historial de crédito, te estás evidenciando de que tú eres buen pagador y de que tú eres responsable con los recursos. Y lo claro, que hay que premiar a eso que se manejaron bien evidentemente, primero hay que reconocer al que lo hace bien y también hay que entender, y eso cualquier banco lo iba a entender, digamos, pensando en el futuro, exacto, de que, bueno, el que le fue mal durante ese tiempo de la pandemia, esos meses en particular, probablemente no era porque tenía una responsabilidad absoluta, sino que habían condiciones externas que se explicaba del por qué pudiesen haber tenido alguna debilidad. Pero lo bonito que fue que uno vio unos niveles, digamos, de morosidad bajísimos. Es decir, la gente pagando y cumpliendo. Entonces, tú veías que le entraban recursos, a pesar, ¿verdad?, de que la actividad económica se había desplomado, entraban recursos por las remesas, entraban recursos por la asistencia del mismo Estado dominicano y entraban recursos también por algo muy, muy simpático, y es que el nivel de gasto disminuyó muy significativamente. Claro. Porque la gente no estaba en la calle. La gente no podía salir a la calle a gastar. Y lo que uno vio entonces, dos cosas. Primero, que la gente honraba sus compromisos o los prepagaba o salía de las deudas como una manera de invertir en tu propia deuda, que por cierto, siempre es muy buena inversión. Si tú tienes una deuda, sobre todo, digamos, de alto costo, es una buena inversión. Invierte, recompra tu propia deuda y así le vas a dejar de pagar al banco ese alto costo. Pero además del buen pago de la deuda, de sus historiales de crédito, también vimos que los ahorros, los saldos, el nivel de depósitos en la banca también aumentó de una forma muy significativa. Y con ese oxígeno que se fue acumulando ahí, esos buenos historiales de crédito, fue que luego, posteriormente, finales del 21, en el 22, logramos un nivel de reactivación económica extraordinario, porque la gente tenía el capital y los bancos también estaban en las condiciones para poder seguir prestando y reanimando. Yo quiero una aclaración ahí, porque a veces, o sea, tenemos un sistema que permite identificar si ese nivel de ahorro, por ejemplo, cuando aumenta, está distribuido en toda la pirámide o es solamente un grupo de personas que lograron ahorrar más. Mira, yo te diría a ti que fue, en primer lugar, la información de los depositantes a título individual es confidencial. Nosotros mismos solamente la tendríamos si hacemos un levantamiento, un hallazgo particular. Pero en general, a diferencia de las deudas, que así tenemos una central de riesgo donde yo sé lo que Julio, lo que tú o lo que tú deben. Ahorita lo voy a revisar para ver. Por favor, a ver si me dan algo. Una facilidad. Digo, soy A más. Soy A muy más. Bien. Y lo sabes cómo, porque revisaste estoy en ProUsuario. En la aplicación de ProUsuario digital. Muy bien. Sí. Cuña gratis para ProUsuario. Entonces, así como tenemos esa información a nivel de lo que ustedes deben, no tenemos la información en cuanto a los depósitos o las inversiones que tienen. Sin embargo, pienso que fue algo bastante generalizado, porque es que tú lo veías en casi todas las entidades. Desde el banco más grande, digamos, de aquí de la capital con presencia nacional, hasta entidades, asociación de ahorros y préstamos pequeñas, digamos, de las provincias. Tú veías que todos tuvieron aumentos muy importantes en los niveles de liquidez y de depósitos que acumularon. Tuve la oportunidad de ir a la actividad de la Superintendencia de Banco unas semanas atrás y estudiando para este episodio, veo que hay más de 100 instrumentos normativos publicados en los últimos 4 años. ¿Hay alguna regulación en particular que usted consideraría su obra maestra? Uh-huh. ¿Y qué tan involucrado usted tuvo ahí? Muy bien. Mira, primero te voy a decir algo. Yo, más que yo, cuando la gente me escucha hablar de nosotros, no es para nada de que yo tengo el yo, ¿cómo que dicen? No, pero siempre hay algo que tú, no sé yo. No, le pusiste no venga con exceso de su mayonesa. No es exceso de... Yo sé que tú eres team player, porque en el discurso que tú diste, es correcto. Tú lo hiciste literalmente de tu equipo, estando el presidente ahí con su respeto y respetando la envergadura, pero tú involucraste 100% hasta por departamento y la risa tú lo ubicabas. Digo, oye, fulana riéndose, te estoy viendo. Sí, así es. No, porque también tenía que motivar mis aplausos y mis cosas en la actividad. No, mira, sinceramente lo digo, y los que trabajan conmigo, y como veo que son varios de ellos epianos, ellos le podrán validar. Realmente trabajamos bien en equipo allá. La parte reglamentaria, regulatoria nuestra es interesante porque hay dos aspectos. Hay un aspecto, digamos, más macro, más amplio, digamos, más ambicioso, que son reglamentos propiamente dichos. Y esos son reglamentos de la Ley Monetaria y Financiera. Ahora, la ley lo que establece es que la Junta Monetaria es que tiene la capacidad, digamos, de reglamentar la ley, de complementar la ley. Entonces, lo que puede ocurrir es que nosotros podamos motivar, por ejemplo, la modificación
de un reglamento existente o el establecimiento de un nuevo reglamento y que lo construyamos conjuntamente con los colegas del Banco Central para presentarlo a la Junta Monetaria. Un reglamento del cual estoy muy, muy orgulloso, pero que lamentablemente todavía no hemos logrado, ponerlo en consulta pública, pero está en proceso de evaluación dentro de lo que es la Administración Monetaria y Financiera. Para que la gente entienda, Administración Monetaria y Financiera es Junta Monetaria, que la preside el gobernador del Banco Central, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos. Y ese reglamento sería uno nuevo que tenemos de protección al usuario. Tenemos ahora mismo un reglamento del año 2015, pero lo que hicimos fue, iniciando nuestra gestión, fue procurar una asistencia técnica del Banco Mundial, que tiene un departamento especializado en materia de protección al usuario financiero. Trabajamos un borrador de reglamento, lo estamos trabajando conjuntamente con el equipo del Banco Central y ojalá, digamos que ya sería para la próxima gestión del presidente Abinader, pues que podamos aprobar ese reglamento. La otra particularidad que tenemos es que podemos ya, de los reglamentos existentes, normarlos complementariamente por vía de instructivos. Y ya esa es la capacidad regulatoria, evidentemente que más limitada, que tiene la Superintendencia de Bancos. Y es que está la ley, están los reglamentos de la Junta Monetaria y ya nuestros instructivos que complementan u operacionalizan lo que son los reglamentos de la Junta. Y nada, ahí tenemos varios, de los cuales estoy muy contentos. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, en la parte de debida diligencia, de prevención de lavado de activos, incorporamos lo que es una figura que nosotros llamamos la cuenta básica. Quizá algunos de ustedes recordarán, de los que me siguen por las redes sociales, como en septiembre del 2020, también para aquella época, yo voy típicamente al mirador a hacer ejercicio. Y entonces se me acercó un joven, luego de yo hacer ejercicio, me dijo, ¿usted es el superintendente de bancos? Y dije, aquí viene otro currículo. Tenía que preguntarte porque no sabes si tu hermano, que también va al mirador. Sí, yo tengo un hermano gemelo. Yo he saludado. Son gemelos. Sí, ¿no? Sí, son gemelos. Yo dejé de saludarlo. Yo miro por otro lado ya, pero yo no sé cuál es. Ahora, mira, eso me agrada mucho, porque mi hermano gemelo, como dicen, fue para Turquía, ¿verdad que sí? Pero además de eso, él ha hecho yo no sé cuántos triatlones y es Ironman y todo eso. Entonces, yo no lo hago nada de eso. Yo lo que hago es que camino 5 kilómetros en el mirador. Así que el hecho de que tú todavía me confundas quiere decir que o mi hermano tiene que trabajarse o yo no estoy tan mal. Pero el cuento es que este joven me para y me dice que me pregunta que si yo soy el superintendente. Yo pensando que era para pedirme trabajo o algo así. Dice, bueno, mire, yo le digo que sí. Y el joven, nunca olvidó, se quitó la mascarilla y la cachucha como para darme la cara. Y me dijo, mira, yo una vez tuve un inconveniente, un problema con la ley, pero yo cumplí la pena. El joven tuvo preso 10 años. Después yo averigüé y era que trabajaba en uno de esos institutos, en el INACIF, en el Instituto de Ciencias Forenses, y un cargamento de un ilícito de droga, él parece ser que le puso la mano donde no debía ponerle y cayó preso por 10 años. Esto todo está a nivel de la, digamos, de la prensa. Es público. Es público. Y entonces, ya él, habiendo cumplido su pena, cuando se acercaba a las entidades bancarias, pues no le abrían una cuenta por haber tenido ese antecedente. Y nosotros establecimos de que no era correcto de que se limitara que alguien tuviera acceso al sistema por haber cumplido una pena o por tener algún tipo de problema en su historial de crédito o lo que fuera. Y establecimos, digamos, los parámetros para lo que fuera una cuenta básica, que era una cuenta donde le íbamos a dar la oportunidad, digamos que es una cuenta de segunda oportunidad, para que personas así puedan nueva vez acceder al sistema, porque él me decía, ¿y entonces qué se supone que yo haga? Si ya yo quiero volver a trabajar y aquí tengo una carta de trabajo, pero el banco no me abre la cuenta, y entonces para pagarme las empresas necesitan de una cuenta de nómina, entonces se convertía en un problema. Entonces habilitamos eso y realmente estamos muy satisfechos con haberlo hecho. Pero hay otros aspectos, por ejemplo, en la parte de la digitalización. Ya ahora uno de los retos principales que tiene el sector bancario dominicano es cómo nos digitalizamos. Y eso va desde digitalizar la apertura, por ejemplo, el abrir una cuenta bancaria sin tú tener que ir necesariamente físicamente o presencialmente. Que ya eso es posible. Que ya lo podemos hacer. Sí. Por nosotros tenemos que habilitarle eso a las entidades bancarias, o incluso que luego tú tienes un problema, una reclamación que tú le quieres hacer a la entidad bancaria, tú también requieres que lo puedas hacer por la vía digital. Eso, de hecho, también para aquella época, un jovencito nos pone en las redes sociales que cómo es posible que para hacer una reclamación en un banco todavía se tenga que ir a las sucursales. Esto en medio de la pandemia era algo muy, muy complicado. Y entonces yo recuerdo responderle al joven, ¿verdad?, con toda la ilusión de lo que estamos entrando al gobierno. Tiene toda la razón, eso es inaceptable. Te prometo que dentro de los primeros 100 días vamos a resolver ese problema.
nota al margen muy simpática es que el joven trabaja en un banco, y de hecho un banco muy importante en nuestro país, pero bueno, él lo hacía de su cuenta personal y evidentemente que armar una estructura, una solución digital de esa naturaleza no era para hacerla dentro de los primeros 100 días. Las cosas requieren mucho más tiempo. Me pasé de entusiasmado, pero bueno, asumí el reto y sí, ya al cabo del primer año fue que sacamos, efectivamente ahí fue que nació ProUsuario Digital, que es nuestra aplicación que tenemos tanto para Android como para el sistema de iOS de Apple, y ahí la gente pues puede hacer muchísimas cosas, incluyendo el manejar las reclamaciones de forma digital. Entonces, todos los temas de digitalización y de empujar eso han sido particularmente importantes para nosotros. Tú sabes que me llama mucho la atención esa aplicación, porque digo aquí con toda seguridad que eso fue lo primero que Fran reconoció del PRM. 100%, sí. En el 2021. Me acuerdo como hoy que lo primero que Fran reconoció después de haber salido del gobierno fue así que así sabíamos gobernar después de todo. Que yo te pregunté. En eso sí. A mí me llamó tanto. Y la uso mucho, mira. A mí me llamó tanto cuando Fran dijo eso, que yo dije, no, pero tú me vas a explicar aquí en qué consiste esa aplicación. Mira, la he usado primero para mi historial crediticio, que antes se lo pagaba. Porque hay todavía empresas que se dedican a eso. Ahora no. Ahora tú y te mandan correo a cada rato. Claro. Notificaciones de cambios en las condiciones de tus préstamos. Exacto, claro. O sea, en realidad es muy útil para eso porque, como bien tú dices, no somos conscientes de la importancia de nuestro historial crediticio, no solo a nivel individual, sino también de empresas. O sea, hay empresas que hoy van a un banco a buscar una línea de crédito y el banco le dice, no, ve haciendo línea de crédito poco a poco para el día que la necesites de verdad, la puedas obtener fácilmente. Entonces, esa es la importancia de la historia crediticio y también los bancos te ven ahí cuando te van a investigar. Así es. La usé para el tema de la llamada molestosas. El tema de que los bancos te llamen. Uno solamente siguió llamándome, pero ya dejó llamar. Pero después de los 10 días. Sí, okay. Sí, después de los 10 días. Quizá para dar contexto, ahora si tú tienes, ¿verdad? Para vender la aplicación, claro. Ya son más de 300,000. Mira que la vendo bien, de verdad. No, te agradezco. Pues está como los foques, más de 300,000. Sí. Para dar un poco de contexto, si tú tienes de esa llamada que te hacen los bancos y tú no quieres que te sigan llamando, tú puedes ir a tu aplicación, a tu cuenta de ProUsuario Digital y tú ahí le dices, mira, estos son mis teléfonos, pueden ser hasta 3 teléfonos personales tuyos. Nosotros te vamos a mandar un SMS, un mensajito para validar que ese teléfono efectivamente es el tuyo. Sí. Y luego tú lo puedes indicar, no quiero recibir llamadas de estas entidades o de ninguna entidad y deben dejarte de llamar pasados los 10 días, porque ellos sí requieren un tiempo ahí de adecuación. Si hay alguno que te está llamando pasados los 10 días, me tiran por Twitter y ahí me llamó un banco pasados los 10 días, pero ya, no me voy a llamar. Así que parece esa solución. Yo creo que esa debe ser la aplicación después del Banreserva. Pública más descargada. Debe estar por lo menos en el top 3. Creo que la DGI, la Dirección General, hicimos el benchmarking. Hicimos el benchmarking, la Dirección General de Impuestos Internos. Sí, el token de la DGI tiene creo que la tiene más alta que... Bueno, pero es una competencia desleal. Bueno, pero un poco, fíjate, Julio, la visión nuestra es que así como todas las personas que nos están viendo tienen en su teléfono inteligente la aplicación de su banco, de su entidad bancaria, al lado de su entidad bancaria ellos deberían tener la aplicación nuestra de ProUsuario. Y si estamos hablando que aquí, que si hay bancos privados que tienen ya más de 1 millón de usuarios digitales que utilizan su aplicación a través de su teléfono, pues como mínimo yo creo que lleguemos a ese millón. Llegamos a 300,000, yo espero que para el 26 podamos llegar a 500,000 y ojalá que para el 28 podamos llegar a 1 millón. Bueno, mira algo. Felicidades por ese logro, porque de verdad... Ahí sí nos ganamos un premio de innovación pública que organizó el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Viendo ese enfoque hacia el usuario, que a mí me parece que te habrían juzgado mucho si no hubiese sido así, porque cuando tú estabas del otro lado, que eras Argentarium, defendías mucho al usuario y reclamabas muchas cosas que tenían que ver el usuario. Ahora teniendo la batuta, obviamente, ese era tu marca y lo ha sido y creo que lo ha logrado. Pero tú hablas de un reglamento que viene a proponer más. O sea, me gustaría saber, que lo mencionaste, algunas de las cositas que se pudieran decir de qué va a ser ese reglamento. Mira, no te voy a responder eso, porque realmente, como está todavía dentro de discusión de la Administración Monetaria y Financiera, incluso en su momento de la misma Junta Monetaria, hasta tanto no tengamos eso que ya divulgado para fines de consulta pública, de vista pública, pues entonces creo que no conviene dejarlo ahí establecido, pero sí sacamos, en lo que sacamos ese reglamento, trabajamos ya a nivel interno, lo que es un instructivo,
que ya está en vigencia, aunque tienen hasta diciembre para ejecutarlo, donde, por ejemplo, ahí tenemos varias cosas establecidas. Una de ellas es, por ejemplo, algo que hacían los bancos con lo de las, que si todavía ibas a abrir una cuenta y te decían, sí, tú puedes abrir la cuenta, el límite para abrir la cuenta, el límite mínimo, el balance mínimo son 100 pesos. Pero si no tienes un balance, si no cumples con un balance mínimo para evitar el costo de mantenimiento, el costo, ¿verdad?, mensual de la cuenta, entonces ahí el límite eran 10,000 pesos. ¿Y qué pasaba? Que tú abrías una cuenta, efectivamente, con 100 pesos, pero cuando tú ibas los 2 meses, por ejemplo, ya no tenías nada porque no tenías los 10,000 pesos que te estaba pidiendo el banco. Eso es una regla que ellos tienen, como un consumo mínimo que tú tienes que tener. Y entonces te iban cobrando mensualmente los 50 pesos. Y eso generaba mucha distorsión y como que confundía. Entonces, parte de lo que hemos establecido, por ejemplo, es esa. De que el monto de la apertura de la cuenta sea igual al monto con el cual tú estarías exento del cargo mínimo, del cargo sin que el banco pueda ahora aumentar ese monto. Sin que el banco le pueda motivar posteriormente. Aunque bueno, si lo hace, igual te lo tendría que notificar. Ya está previamente conocido. Y tú lo vas a eso desmotiva a mucha gente, sobre todo de escasos recursos, a tener una cuenta del banco, porque dice, bueno, yo llevé 1,000 pesos, de verdad me abrieron la cuenta, pero fui al mes y tenía 900. Genera realmente mucha confusión y malestar entre los usuarios. Esa palabra que se el banco me está robando. Realmente no es que te esté robando. Está ahí establecido en el reglamento, en los tarifarios. Quizás tú no lo conociste en ese momento y quizás también el banco puede ser un poquito más explícito. No solamente darte el tarifario y abrirte la cuenta con los 100 pesos, sino decirte, mira, ya tú sabes que para evitar el cargo mensual de 50 pesos, deberías tener un balance mínimo de 10,000 pesos. Entonces, bien podría ser que quizás esa cuenta no sea para ti. Que una cuenta que requiera un balance mínimo de 10,000 pesos, eso no es para todo el mundo. Entonces, hay otros bancos que ofrecen esos productos. Sí quiero, Frank, comentarte en cuanto a la parte de los usuarios y que como que si me van a juzgar o no en cuanto a eso. De todas formas, me siguen juzgando. Sí. ¿Verdad? Y ya la función que uno tiene, ya como titular o como superintendente de bancos, fíjate que ya no solamente, yo quiero decir, me gusta ser, digamos, superintendente de bancos para los usuarios financieros. Esa es la razón de ser de nuestra institución. Entonces, pero ahí en la balanza están los bancos, los proveedores financieros, las entidades bancarias, están en otro lado, están los usuarios o los clientes bancarios. Y nuestro rol es un poco, digamos, como de árbitro, de juez, de mantener un cierto equilibrio entre los bancos y los usuarios. Pero también hay realidades, o sea, hay temas regulatorios, hay temas que toman tiempo. Mira ese ejemplo que dabas de, bueno, quise hacerlo en 100 días, me tomó un poco más, o sea, hay realidades. Sí, claro, la gente quizá no se detiene a ver eso, pero yo creo que no porque estés aquí, no por el apoyo que nos ha brindado, es porque es la realidad. O sea, conozco Alejandro desde Twitter, 2007, 2008, por ahí. 2009, que la gente comenzaba a escribirle y se armaba unos coritos tuiteros. Sí, bien chulo. Yo lo extraño. Tú lo mantienes con Chanel todavía. Me perdí eso, un chicharrón. Solamente con Chanel. Sí. Hay veces que uno se entra y comenta, pero no ignoran. Y nada más con Chanel. Siendo honesto, él ha cumplido mucho. Pueden faltar muchas cosas. Sí, claro que sí. Tienen 4 años más. Y es un proceso de, ya te dije, vamos a esperar el 16 de agosto. ¿Cuál es tu prisa, Cristiano? Después dice que uno está haciendo el media tour empujando el decreto. Yo tengo una pregunta honesta. ¿Cuál es la clave o cuál tú crees que ha sido la clave de tú mantener la expectativa que tú generabas en el transcurso de ser un funcionario público? ¿Cuál tú crees que ha sido eso? Porque si vemos overall, tú tienes una gran aceptación, tú tienes una buena reputación, yo creo que tú has llenado las expectativas. Tú dices que todavía hay críticas, pero entiendo que son mínimas. ¿Cuál ha sido la clave para tú mantener, aparte de una buena gestión? Pero ¿cuál ha sido esa herramienta para lograrlo? Mira, válida la pregunta. Lo primero es mucho los resultados. Si se fijan, además de una entrevista que di esta mañana, creo que desde septiembre, octubre del año pasado, yo no había estado en un medio de comunicación. Y fui en septiembre, octubre del año pasado por el lío del amigo Mantequilla, que estaba ¿verdad? Generando un potencial problema que había que tumbar de una vez. Entonces, un poco más enfocarnos en los resultados, digamos, en los cambios, en las transformaciones que queremos lograr y quizás no tanta visibilidad. Sobre todo, digamos, visibilidad a nivel personal o a nivel del funcionario. Si ustedes revisan el Instagram institucional nuestro, de Super de Bancos RD o el Instagram de ProUsuario RD, van a ver muy pocas fotos donde sea yo, digamos, como que el centro de la atención, sino que tratamos de empujar a la institución y al equipo
que nos acompaña. Entonces, un poco es eso, como que respetar el tema de la exposición pública y focalizarnos sobre todo, como dicen, los hechos hablan por sí solos. Y ya los logros y los cambios, las transformaciones también deben hablar por sí solos. Entonces, cualquiera que me diga a mí, no, que tú no has hecho nada, y te decir, bueno, mira algo. Nosotros hemos logrado en nuestra gestión que 300,000 dominicanos lleven a la superintendencia de bancos en su bolsillo. Y ese es un canal y un compromiso, un canal donde el ciudadano le puede exigir a la institución y donde la institución le puede servir al ciudadano, que simple y llanamente antes de agosto del 2020 no existía, y que el día en que yo no esté en la institución, difícilmente otro superintendente o superintendenta va a poder desenchufar. ¿Y por qué? Porque creamos ese valor que es esa aplicación. Por decir algo, pero así también hay otros trabajos. Lo otro es, así que un poquito manejar la exposición, enfocarnos mucho en resultados, enfocarnos mucho también en el trabajo en equipo, y también como que el contenido que nosotros generemos, ustedes lo ven en todas nuestras publicidades o nuestro trabajo a nivel de la opinión pública, es puramente educativo, es muy, muy formativo. En ninguno de ustedes van a escuchar mi voz, sino que va a ser siempre las voces de la institución, motivando la parte de educación y concientización. Y el otro elemento es que me he mantenido presente. Y eso, aunque ya yo no sea el tuitero que era antes, que realmente yo tuiteaba, yo tuiteaba mucho antes, mucho, sí. Ya realmente por lo menos seguimos presentes y estamos escuchando. O sea, así como creo que la primera dama ha dicho en algún momento como que le estamos dando seguimiento, estamos atentos o lo que fuera. Realmente nosotros, yo por igual, y digo yo o nosotros más que todo, porque la gente no lo sabe, pero nosotros estamos al pendiente de todo lo que se dice acerca de la banca en las redes sociales. Dicen, ¿por qué? Bueno, en primer lugar, para entender por dónde es que vienen los problemas, qué es lo que está molestando o inquietando a la gente. Pero además de eso, nosotros lo sistematizamos y le generamos un informe que nosotros se lo mandamos personalmente, directamente, todos los meses a los presidentes de los bancos de nuestro país. O sea, es de la banca en general, no es de la superintendencia de bancos. No. Es de cualquier entidad de intermediación financiera. Sí, realmente lo que la gente piensa de nosotros en la superintendencia es como que secundario, porque a mí lo que de verdad me debe inquietar es que lo que la gente piense de mis supervisados. Y mis supervisados son las entidades, nuestros supervisados son las entidades bancarias. Entonces, ¿cuál es el mensaje con eso? Que nosotros entonces le mandamos esa carta con ese informe. Mira, esto es lo que los usuarios están diciendo de ti. Y tenemos un hashtag que se llama La Super Te Escucha, y es precisamente como que mandando esa señal de estamos al pendiente, nos duele lo que ustedes están diciendo. Yo diría que la gran mayoría de las veces los usuarios tienen la razón, pero ojo con algo, no siempre. Claro. Nosotros recibimos reclamaciones en la institución fácilmente 3 o 5 veces, bueno, 5 veces la cantidad que recibíamos comparado cuando Frank era gobierno, ¿verdad que sí? Ahora, eso no quiere decir que somos, que siempre le damos la razón a los usuarios, no. En promedio ha sido en torno alrededor del 70%. Es decir, que de cada reclamación que llega a nosotros, 7 fallamos a favor de los usuarios, pero 3 mantenemos la posición que pudo haber tenido la entidad bancaria. Pero buen dato ese, porque la gente siempre entiende que van en desventaja. No, y Estamos hablando de un 70% a favor del usuario. Es correcto, y eso no es cierto. Incluso nosotros lo publicamos mensualmente. De los avances que hemos logrado también en materia de los usuarios financieros, es el tema, digamos, de la calidad del servicio. Entonces, de los bancos. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo yo puedo medir la calidad del servicio de los bancos? Antes, lo que se publicaba era la cantidad de reclamaciones por tipo de reclamaciones, que si tarjeta de crédito, tarjeta de débito, lo que fuera, pero de los subsectores. Así que banca múltiple, banca de ahorro y crédito, asociaciones de ahorros y préstamos. Ahora ya tenemos información por banco. Y la publicamos, la divulgamos y le decimos, no, mira, el banco X en estos productos tuvo este nivel de reclamación y de hecho se tardó X cantidad de tiempo en responder las reclamaciones. Y los bancos no quieren salir ahí con malos números. Y los bancos, evidentemente, no quieren salir ahí con bajos números. Entonces, al nosotros hacer esto público por primera vez, ¿qué es lo que estamos empujando? Banco, es importante que mejoremos la calidad de servicio dentro del sector, y si tú no lo logras, pues bueno, mira, los números van a hablar por sí solos. Evidentemente que los números tienen que hacerse de una manera lo más objetiva y replicable posible, que no es como que un antojo nuestro, sino que está ahí. Algo parecido hemos hecho nosotros establecimos allá en la superintendencia una dirección de innovación, para empujar innovación, no solamente dentro de la super, como es el caso de ProUsuario Digital, sino que también empujar la innovación de las entidades. Entonces, ahí hemos trabajado, por ejemplo, un ranking de banca digital. ¿Y qué hemos hecho?
tres niveles: oro, plata y cobre. Bronce, perdón, gracias. Y entonces, dependiendo del nivel de cumplimiento o de avance de cómo está cada una de las entidades bancarias en cuanto a las soluciones digitales que ellas tienen, pues le vamos dando, digamos que algún nivel, digamos, de reconocimiento, de ranking, reconociendo cuáles están en oro, cuáles están en plata y cuáles están en bronce. Y obviamente hay que empujarlas, porque los bancos son bien comparones y bien competitivos, ¿verdad? Todos quieren ser oro. Claro. Pero bueno, puede ser que haya algún banco grande que todavía no sea oro. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Bueno, porque mira, hay todas estas variables que nosotros hacemos públicas, que nosotros recogemos y que nosotros validamos, que tú todavía no estás en cumplimiento porque no estás ofreciendo ese servicio. ¿Eso se publica? Y claro, lo publicamos. Ya tenemos 2 años haciendo el ranking. Este es nuestro tercer año. Y ahora a finales del mes de agosto, primera semana de septiembre, vamos a estar publicando lo que llamamos el ranking de banca digital. Tú lo pones así mismo, Superintendencia de Bancos. ¿Podemos mencionar quién ganó el año pasado el oro? Sí, los grandes. Tres de los bancos grandes. Realmente tienen un estándar. Es que medimos diferentes cosas. Incluso medimos los niveles de seguridad que ellos marcan. Y ahí está público disponible. Ahora también hemos tenido entidades relativamente pequeñas o medianas que también han marcado sumamente bien. Y ahí que es lo que queremos, que tengamos una banca de más calidad y también una banca más digitalizada. Antes de ir a la próxima pregunta, Efraín, me llama la atención, volviendo a lo que tú decías ahorita, que tú buscaste menos exposición siendo un real influencer. A lo que yo creo que claro, Alejandro es un real influencer, sin querer ánimo de criticar a los otros. Sin embargo, la crítica que yo he hecho aquí es que vienen funcionarios que quizás no lo conoce nadie y lo que están buscando es más exposición, o sea, más influencer. Y quien era un influencer de verdad estaba buscando menos exposición y más trabajo. Ya eso era todo. Lo que pasa, Julio, es que ya no se trata de Alejandro. Realmente se trata de la institución. Y se trata, en primer lugar, de nuestro gobierno, pero también de la superintendencia y del equipo nuestro en la institución. Entonces, creo que tienes algo de razón ahí en cuanto a que ya, por los temas de mi participación, la gente me recordará quizás en Cavada, en el noticiero, claro, o con Chévere Nights, que yo iba mucho, o en las redes, o el programa de radio de Argentarium de aquella época, ¿verdad? Porque antes de Gepiano estaba Argentarium. Mire, no te creas que eras tú desde siempre. Ahora, ¿qué ocurre? Que ya esa visibilidad o ese top of mind, todavía hay gente, me parece la cosa más linda del mundo, la cantidad de gente que todavía me ve en la calle, me dice W, yo sé que ese era un fan del noticiero, claro, porque Cavada así era que me decía, o si me dicen Econodivo es porque era un fan de Chévere Nights, Milagros, claro, porque por ahí era que, con Milagros, por ahí era que me conocían. Ahora, si te fijas, volviendo también a lo que tú comentabas anteriormente, esto no es un asunto de Alejandro, lo digo con toda sinceridad. Entonces, el asunto de los usuarios o lo de la educación financiera que nosotros podamos trabajar, no es porque es Alejandro, sino en primer lugar porque la ley nos establece que la superintendencia de bancos, quizás mucha gente no lo sabía, además de tener una responsabilidad de vigilar por la solvencia y la liquidez y la buena gestión y la estabilidad del sistema bancario, también la ley nos establece la responsabilidad de trabajar lo que es el acompañamiento y la protección de los usuarios financieros. Y esa es la razón del por qué lo usamos. En la superintendencia tenemos 2 voceros autorizados. ¿Quién les habla? Y la directora de Prousuario. Digo directora porque antes era Juliana Ramón y ahora es Natalia Sánchez. Y ustedes van a ver a Natalia mucho más en las redes sociales o en los medios de comunicación, pero muchísimo más que lo que digamos la exposición mía. ¿Y por qué? Bueno, porque estamos comprometidos con los temas de divulgación y de educación financiera, pero para eso tenemos a Prousuario, no al superintendente. No, pero hay que reconocerlo igual, porque no es quitándole mérito a lo que tuvieron antes. Tendrían ellos otros enfoques, pero tu enfoque al usuario yo lo reconozco, dependientemente de que te conozca de antes, ¿verdad? Y quería hacerte una pregunta y dar lo que mencionaste, del tema de la debida diligencia, que es un asunto que es totalmente desconocido para mucha gente. Ahora se está promoviendo una cultura del compliance. Hay un tema ahí muy particular que son los PEP, que hay mucha gente que es PEP y ni siquiera lo sabe. Las personas políticamente expuestas. Exactamente. Dentro de todo eso, o sea, ¿qué se ha hecho para, no solamente para regular más, sino para llevar más información y facilitar algunas cosas? Porque hay bancos que se le va la mano. Sí. Ok, válida tu inquietud. Entonces, miren, hay una ley realmente de punta muy moderna
¿verdad? Que trabajó el gobierno anterior. Se le fue la mano ahí. Un abrazo a de Juan prevención, Ariel. nuestro amigo Juan Ariel Jiménez, de prevención de lavado de activos y de financiamiento al terrorismo, etcétera. Entonces, esa ley realmente nos lleva a un estándar internacional de lo que nosotros tenemos que cumplir, no solamente el sector bancario, sino que todos los distintos sectores, hasta que el que es abogado, el que es corredor inmobiliario, lo que fuera en principio, pues también puede tener sujetos obligados y tener unas obligaciones de cumplir con esta ley de prevención de lavado. Entonces, la gente tendría que poner, Alejandro, ¿por qué un banco quiere saber tanto de mí? Bueno, porque hay una obligación de entender cuál es el origen de tu riqueza, de los flujos financieros que se van a estar manejando a través de la cuenta bancaria que están a tu nombre, y por tanto el banco tiene la obligación de know your customer o de conocer a su cliente. De tal manera que no puede ser que, por ejemplo, una empleada doméstica que quizás tenga depósitos mensuales de, qué sé yo, de 10 mil, 15 mil, 20 mil o 30 mil pesos mensuales, por decir un monto, esté manejando cuentas con cientos de miles o millones de pesos, porque de ser así habría, digamos, una situación de inicio una alerta. De no inicio pasa de alerta nada. o de... Hay que explicarlo. Que hay que explicarlo, bueno, pero ¿de dónde es que esta persona tiene este nivel? Heredé un dinero, nivel? bueno, bien. Ahí lo vamos viendo, entonces te lleva al doble clic. Lo de Pep es una persona políticamente expuesta. Por ejemplo, yo soy en estos momentos una persona políticamente expuesta. Yo lo fui. Tú también lo fuiste, digamos, por los ya 3 años. 3 años sí, exactamente. Por suerte. Ahora, mis hermanos también lo son. Y tremenda vaina, ¿verdad? Porque yo tengo 8 hermanos. Tengo 2 hermanas y 6 Buena la aclaración ahí, porque tú eres políticamente expuesto porque estás en una función pública. Correctamente. Ahora, tus hermanos es porque la ley dice, bueno, esto hay que ampliarlo. Por la afinidad, porque lo que se ha visto, ¿y por qué? Parte de lo que se procura con esto es los temas de legitimizar recursos, digamos, del delito, temas de corrupción o cosas así, y fuera algo típico de que, bueno, ok, no, yo no tengo nada en mi cuenta como funcionario público, pero resulta que yo tengo un hermano o una cuñada y ella sí tiene X cantidad de dinero a través de esas cuentas que no son, digamos, legítimas o que son sujetas a investigación. ¿Qué hemos procurado hacer? Porque hay mucha queja, la gente dice, ¿cómo es posible? Y es válida la inquietud. Ahora que lo vemos con los trabajos que ha hecho la Procuraduría General de la República, de X cantidad, funcionarios que movieron X cantidad de recursos, cientos o miles de millones de pesos a través del sistema bancario. Y para mí abrir una cuenta de mi hija de 18 años me piden hasta el acta de nacimiento de la abuela de mi niña. En primer lugar, eso ya no es así. Ya realmente es conforme al nivel de riesgo que pueden exponerse. Por ejemplo, tu niña de 18 años, los niveles de requisitos van a ser mínimos. Básicamente un tema de identidad y de entender, bueno, cuánto dinero que ella va a estar recibiendo. Ok, tú le vas a dar una mensualidad de 5 mil pesos. Bueno, pues ya sabemos que por esa cuenta se van a estar manejando 5 mil y el mes que viene no le deposites 300 mil. Exactamente, porque si lo haces, entonces no son recursos propios de una niña, por ejemplo, de 18 años. Entonces, hemos procurado a través del instructivo de debida diligencia simplificar eso y mandarle la señal a los bancos. Miren, a este perfil de personas, que son la gran mayoría, el 80% de la población dominicana, tú probablemente le debes dar un tratamiento expedito en cuanto al manejo y las exigencias que tú le puedes hacer en cuanto a abrirle la cuenta. Ahora, a otra persona, que obviamente me incluye a mí, o puede incluir incluso a mis hermanos o a las esposas de mis hermanos, pues sí, ahí tú vas a tener que entender un poquito mejor cuál es la fuente de ingresos de ellos y darle un seguimiento, un monitoreo a esas cuentas, que en definitiva no creo que a ti te haya pasado durante los 3 años luego de que fuiste Pep. Una buena parte. Bueno, sí. pero te hicieron quizás alguna llamada o sí, alguna pregunta. Alguna transacción o hubo un banco que sí me dijo ya no quiero estar contigo. Bueno. Eso fue, digamos, en el momento más complicado en general, bueno. Pero le pasó a mucha gente, no porque estuviera involucrado en nada, sino porque el banco en su apetito de riesgo dijo, mira, yo no quiero a nadie que me salga como Pep. Sí, correcto. Y hay bancos que tienen esa política. Entonces un poco aquí, señores, es como los restaurantes. O sea, hay restaurantes que tienen la política de nada, si tú no me reservo el derecho de admisión. Me reservo el derecho de admisión. Y eso aplica también en el caso nuestro. Ahora, ¿qué debemos velar nosotros como superintendencia? De que, bueno, quizás ese banco tenga esa política, pero carájole. Otros bancos, por ejemplo, el Banco de Todos los Dominicanos, que es el caso del Banco de Reservas, ¿verdad? Que es el Banco del Estado, pues que sí también te dé esas facilidades. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros motivamos lo de la cuenta básica, ha sido de las muy pocas veces donde yo hablé con Samuel Pereira, el administrador general del Banco de Reserva, y motivé a Samuel, mira Samuel, quiero que tú asumas los lineamientos de esta cuenta básica y que a través de tu banco lo ofrezcamos a todos los dominicanos y a todas
las dominicanas. Un poquito mandando esa señal. Quizás aquel banco no te quiso, que por cierto probablemente de repente es extranjero o algo. Ese banco quizás no te quiso. Sí. Quizás no te Fuera quiso. del aire. Sí, está bien. Quizás no te quiso abrir la cuenta, pero bueno, otros bancos sí te la Claro, abren. porque mira, muchos funcionarios actuales y de antes, al desconocer la figura, ni siquiera saben que tú salen listas que son internacionales y que dicen, bueno, esta persona está como PEP porque está vinculado a tal funcionario o es un funcionario público, eso sale. Ahora, te voy a hacer una anécdota simpática. Grande Juan Ariel. Una anécdota simpática. Mira, yo recuerdo, como tú mencionabas ahorita al principio cuando me presentaste, de que ciertamente mi actividad comercial, privada, empresarial, yo la multipliqué por 0 porque la ley de materia financiera no me permite a mí asumir la posición y tener ningún otro tipo de ingreso que no sea el propio de la institución. Entonces tuve que dejar todo en pausa, o incluso una de las empresas la logré vender. Digamos que la vendí, por decir un número, en 5 millones de pesos. Yo recuerdo como a los 2 meses de estar en la posición, dije, acá, pero en mi cuenta no es tan normal que entren 5 millones de pesos así de la nada. Y recuerdo llamar al presidente de ese banco con el que yo siempre he trabajado anteriormente y que sí quizás era normal que a mi cuenta entrara, nada, 1 millón de pesos, que era lo que yo ganaba antes, parecido a lo que yo gano, a lo que yo gano ahora. Y entonces le dije, mira, me llama la atención de que de tu banco, un banco muy importante, no me hayan llamado acerca de esto. Y te voy a decir algo. El primero que tiene que cumplir con la ley aquí soy yo. Así que aunque yo sea el superintendente, siéntese en toda la libertad de llamarme, de cuestionarme, de hacer lo que sea que ustedes tengan que hacer. El presidente del banco se puso algo nervioso. No, déjame ver a ver qué fue lo que ocurrió, etcétera. Y luego vuelve y me llama, ya mucho más tranquilo y hasta satisfecho, porque me dice lo siguiente. Dice, mira, resulta que la persona a quien tú le vendiste la empresa es cliente nuestro. Y de hecho, nosotros le dimos un financiamiento a él y con ese financiamiento fue que él te adquirió las acciones de la empresa que tú vendiste. Entonces, por tanto, tenían los detalles. La alerta no era necesaria. Sí se dio, pero ya luego cuando ellos vieron cuál fue el origen de esto, de hecho fue un desembolso directo de la cuenta banco, de la cuenta del cliente del mismo banco quien le había dado una operación de financiamiento, y ellos habían solicitado por ejemplo la información en cuanto al contrato de la venta de las empresas y ese tipo de cosas. Pero aproveché, y para mí sí era muy importante, digamos, hacer público esto, porque es que todos, evidentemente que comenzando con el mismo presidente de la República, estamos sometidos y debemos estar sometidos al cumplimiento de la ley. Y hablando de alertas y llamadas, ustedes, me llamó la atención esto, ustedes han atendido más de 10,000 solicitudes del Ministerio Público en 4 años. Estas solicitudes, o por lo menos este número, ¿es regular? No ¿Y en qué consisten? No es regular. Te voy a decir algo, te voy a hablar en términos generales en torno a esto. Pero te digo que también no es solamente en cuanto al Ministerio Público, sino evidentemente de todos estos procesos de investigación que se han dado, surge la necesidad, digamos, de investigar financieramente a los distintos actores que puedan ser investigados por el Ministerio Público, pero también los actores, a su vez, si quisieran información, sus propias informaciones financieras, también la pueden obtener a través de nosotros, o sus abogados motivarla a través del tribunal, del juez, porque sí es muy importante que la gente entienda algo. Información que la banca entrega, digamos en cuanto a ti, Julio, solamente la puede entregar a través de la Superintendencia de Bancos. Y para nosotros entregarle esa información, por ejemplo, al Ministerio Público o a un tribunal, primero tenemos que ver la sentencia de un juez donde nos obligan, donde nos mandan la obligación de entregar estas informaciones. O sea, que eso no es un correo. Eso no es ni un correo, ni una llamada, ni nada de eso. Y entonces nos cuidamos mucho, sobre todo de velar por el debido proceso de todas las personas que estén, digamos, siendo investigadas. Y esto es algo normal. Y en su momento yo mismo también seré investigado y evaluado en cuanto a el manejo de mis recursos. Sí, somos muy cuidadosos de eso. Como también somos cuidadosos porque a través de los tribunales también el Ministerio Público podría en algún momento, por ejemplo, congelar cuentas de personas. Pero él puede congelar la cuenta, digamos, creo que son 48 horas. Pero si no me presenta una sentencia de un tribunal, digamos, autorizando a que se pueda hacer ese congelamiento, nosotros inmediatamente le decimos al banco, mira, ya ese congelamiento hay que levantarlo porque no nos llegó
la documentación que nos tuviera que llegar. Ha pasado muy pocas veces eso, pero sí nos aseguramos de velar porque que seamos un canal, digamos, de interacción entre, más allá de la Procuraduría, digamos, entre la justicia y el sistema bancario, que seamos un canal que asegure el debido proceso y también que vele por la confidencialidad y el secreto de nuestras informaciones financieras. Por eso a mí me da mucha satisfacción de que, a pesar de esa cantidad tan extraordinaria de expedientes que hemos manejado, tú no has visto en ningún momento esa información pública, ni que salió, ni una filtración de esa naturaleza, porque realmente somos muy, muy celosos de eso. Un principio bajo el cual nosotros trabajamos en la superintendencia es que nosotros, voy a decir aquí, yo trato de trabajar de la misma manera que yo quisiera que en su momento, cuando yo no sea funcionario, que yo también sea tratado. Ok, y cuando digo yo, me refiero también, obviamente, que a todo mi equipo. Y esto lo hago no solamente de cara a la justicia o a la opinión pública, sino que también de los mismos supervisados. Para mí es muy importante que la gente entienda lo respetuoso que nosotros somos del debido proceso, de sus derechos, de su proceso, digamos, de recurrir decisiones nuestras. Yo recuerdo una vez el caso no voy a dar el detalle del banco, pero bueno, era alguien que una decisión nuestra la iba a apelar a la Junta Monetaria, que es el órgano, digamos, jerárquico superior a mí. Y dice, mira, no hay ningún problema. Y se llevó a Junta Monetaria, y Junta Monetaria volvió y nos dio la razón a la Superintendencia de Bancos. Y luego ese banquero me dice, no, que entonces lo vamos a llevar al Tribunal Superior Administrativo, que es un órgano jerárquico superior a la misma Junta Monetaria, donde se puede revisar eso. Y la persona lo decía como con cierto miedo de que si iba a haber algún tipo de retaliación o lo que fuera. Y yo, pero para nada. Hermano, ese es su derecho y yo me voy a asegurar de que usted pueda agotar su derecho hasta donde lo pueda hacer. Y recuerdo cuando me despedí, le dije, mira, nos vemos en los tribunales, no hay problema, pero no de una manera amenazante, sino es que aquí tenemos que entender que los funcionarios tenemos unas reglas que cumplir y también que cuidar lo que nosotros, ¿verdad?, el administrado, como decimos allá en la superintendencia, de cuidarlos también a ellos y velar por ellos. Una pregunta ahí. Obviamente que los bancos se enteran de que pidieron información de fulano y demás porque tienen que proveerla. Sí. Los bancos saben que no pueden luego esto ser un argumento para yo decir, mira, déjame no estar con esta persona porque lo están investigando. Porque pudiera ser que simplemente es la solicitud del sobrino de que si yo quién que están investigando en un proceso. Y ese sobrino ni sabe que le solicitaron. Es algo que podría pasar y no creo que el banco vaya a estar cerrando las cuentas. Sí van a revisar los flujos y los movimientos de las cuentas. Primero, correcto. La información de todas formas nos la van a entregar. Ahora, si ellos se ponen en conocimiento luego de entregarnos la información de que, aquí hay un problema y aquí hay un movimiento que no correspondía, sí uno podría ver, por ejemplo, la decisión del banco de desvincular al cliente. O que el banco haga una debida diligencia más profunda, que es parte también de lo que establece nuestro instructivo de debida diligencia. A esa base de la pirámide, y cuando digo base de la pirámide, que se me refiero al 80% de los dominicanos, probablemente la debida diligencia que la vas a hacer va a ser bastante superficial o puntual o corta. Ahora, ya a otros, dependiendo de su perfil de riesgo, no tiene que ver necesariamente que sean funcionarios públicos o que tengan un decreto, le vas a dar un seguimiento especial. Yo tengo dos preguntas en una, como el tiempo va corriendo, pero no quiero dejar de hacerla. Número 1, ¿cómo lograste armar un Dream Team en la superintendencia de bancos? Porque sabemos que las cosas no son tan fáciles en las instituciones públicas. Y número 2, ¿cuál sería ya como lo que tú anhelas en un futuro para la superintendencia de bancos? ¿Qué te faltaría por hacer ahí? Ok, buenas preguntas ambas. Mira, lo primero del Dream Team, yo le digo allá a los Avengers, así es el grupo que nosotros formamos, se llaman así mismo SB Avengers, donde están ya todos los funcionarios de la institución, es decir, subdirectores, directores y niveles, las autoridades, los niveles superiores. Y la idea surgió mi decreto fue como el 5 de julio. Yo sí tenía una persona clave que me acompañó desde aquel primer momento, que se llama Emanuel Cedeño Brea. Ustedes, menos que lo conocerán, es una persona... Un saludo. Un profesional extraordinario. Y Emanuel, aunque estaba... Exacto, y con su esposa Gaby. Emanuel, desde que estaba en Alemania, como para julio del 2019, que fue cuando yo me reintegré al equipo del presidente, del entonces candidato Abinader. Óyeme, él como a la semana se enteró que yo estaba en eso. Y me escribió a la franca, así desde Alemania. Y dice, mire, yo sé que usted está en eso y yo quiero ser parte de
de ese proyecto. Entonces, digamos, como que él fue el segundo a bordo, y ya luego fuimos integrando a otros profesionales de distintas partes. Entonces yo me sentía como que estaba yendo, qué sé yo, a tal oficina de abogados. Y bueno, ¿quiénes son los mejores en esto? O a tal oficina del Estado, porque también contratamos personas que trabajaban en el Estado. Bueno, ¿cómo yo lo puedo integrar a mi equipo? Y era en gran medida, bueno, estemos claros, o sea, en la superintendencia de bancos, como parte de la Administración Monetaria y Financiera, como el ente autónomo que somos, recibimos recursos no del presupuesto general de la República, sino de una cuota de supervisión que le cobramos directamente a los bancos. Sí tenemos una capacidad de contratar talentos, digamos, desde el punto de vista económico, en cuanto al paquete que le podemos brindar a las personas, que es competitivo con condiciones de mercado. Entonces, no nos engañemos, eso es parte también de la oferta de valor. Pero lo otro es, y de lo cual yo me siento muy orgulloso, es que la gente se identifica mucho con la razón de ser de la superintendencia, con lo que nosotros hacemos. Un poquito con la visión también, como que yo les había en ese momento vendido, porque todavía había que demostrarse, ¿verdad?, que era lo que íbamos a poder lograr. Y también le motivó mucho, se va sumando. Entonces, cuando tú tienes a alguien, digamos, de talento, y después yo integro a Cedeño Brea, pero después integramos a otro y a otra y a otra. Y la gente va viendo el tipo de equipo que se está formando ahí. Y ellos dicen, óyeme, yo no me quiero perder de eso. Y yo quiero ser partícipe, digamos, de ese tipo de talento, ese tipo de equipo. Y lo otro también que te diría que ha sido sumamente importante es el apoyo del presidente de la República, que les puedo asegurar que en ningún momento, pero en absolutamente ningún momento, me ha llamado para sugerirme o motivarme o decirme tal cosa. Y sí, esa es la idea, ¿verdad? De tratar. ¿Cuál es la visión? En algún momento Frank volverá a ser gobierno, no sé si en el 32 o en el 36, pero en algún, ¿verdad? Te tiro lejos. 28. Ah, que no vi esa parte. ¿Tú sabes? 32, 36. O el 44 no es el bicentenario. 28. 44 son los planes del León. Es el bicentenario. ¿Por qué tú me lo pones lejos? Yo pensaba que era el 44. Cariño, ¿dónde está? No, mira, en algún momento ocurrirá eso. Y uno de las expectativas que tenga, quizás alguna gente me dirá, ay, Alejandro, qué ingenuo eres o lo que fuera. La gente ahí quizás me dirá, bueno, yo espero que tú evalúes el personal, el equipo que nosotros hemos formado, de la misma manera que yo evalué los equipos con los que ustedes trabajaron en el pasado. Así como debe ser. Y la otra pregunta... Sí, te decir de qué te falta por hacer. ¿Qué falta por hacer? Y esa es la penúltima, bueno, me falta la más importante. Yo tengo una también, pero... A ver. Sí, te falta... Ok, mira... ¿Qué falta por hacer? ¿O qué herramienta le puede faltar a la superintendencia de bancos? Que quizás no... Mira, hay un reto importante. La ley nuestra es una ley del año 2002. Muchos de nuestros reglamentos también están, yo diría que pendientes de actualización. Y tenemos que quizás en algún momento tomar la decisión de si actualizamos la ley o si actualizamos los reglamentos, sobre todo, digamos, los más críticos, para fines, digamos, de tomar en cuenta todo lo que nosotros hemos aprendido como Administración Monetaria y Financiera a lo largo de estos últimos ya 22 años, desde que se aprobó la ley originalmente. Y también de la práctica internacional y de lo que ha pasado a nivel de las crisis financieras, crisis bancarias, fuera del país. Uno de tus logros, perdón, que no lo mencioné, fue la remodelación de la sede. Sí. Que estuvimos por allá, que también es bueno mencionar eso antes de que se acabe el episodio. Así es. Eso era parte, digamos, de la deuda pendiente que tiene la institución. Ahora, yo creo que por el lado normativo de los reglamentos hay posibilidad, digamos, de actualización importante. También sueño con que así como tenemos una herramienta de prousuario enfocada en la banca personal, en las personas, quizás trabajar una herramienta enfocada en las pymes. O en las empresas, para también darle algún tipo de acompañamiento o de asesoría de cómo las pequeñas, medianas o las empresas en general, cómo pueden tener acceso a sus informaciones con nosotros y nosotros orientarlas por esa vía. Mira, te lo van a agradecer. Sí. Te lo van a agradecer infinitamente. Totalmente, claro. Lo que pasa, Julio, es que no todo se puede hacer al mismo tiempo y sí es un elemento muy importante tú demostrar resultados. Entonces, bueno, conseguimos los resultados que tenemos ya con ProUsuario para las personas y ahora quizás un enfoque hacia las MIPYMES. Pero hay otros retos también, por ejemplo, la parte medioambiental y digamos el análisis de riesgo del otorgamiento de créditos del sector bancario tomando en consideración los riesgos ambientales. Esto es algo que es sumamente crítico y que lo vemos, ¿verdad?, en el día a día nuestro. Nada más hay que pensar en las lluvias de noviembre o el sargazo, el tema del clima y demás que deberíamos estar empujando mucho más como sector. Yo diría como que por ahí irían algunos de los retos. Hay que esperar a agosto para ver si me va a tocar a mí llevarlo o no.
Bueno, yo creo que el presidente se puede guardar ese decreto porque ya No se lo puede guardar. ¿Y a quién va a poner? No se lo puede guardar. Tiene que confirmar cada 2 años, ¿no? Sí, eso es lo que ocurre. Sí. Nosotros tenemos un decreto por, ¿cómo que se dice? Un mandato por tiempo definido. Entonces, es cada 2 años. Sí. Así que ya vence ahora el 16 de agosto. O sea, cada 2 años el presidente tiene que volver a mandar un decreto. El gobernador es parecido también, ¿verdad? Sí, cada 2 años. Y los miembros de la Junta Monetaria también. ¿Y Banreserva? No, porque más que ahora cambió la ley. Sí. También hay que ver. No, Banreserva no tiene un periodo. De hecho, el presidente del Banreserva lo nombra el Consejo. El presidente lo que hace es que recomienda quién debería ser, digámoslo de esa forma. Pero no tiene un periodo definido. Ese es más abierto conforme a lo que establezca el Consejo de Administración del banco. Quería preguntarte, porque va en línea con lo que decías anteriormente. Muchas cosas han cambiado desde que se formó la Superintendencia de Bancos y el mundo ha cambiado en muchísimas formas. El dinero también, como fluye, ha cambiado. O sea, ahora hablamos de PayPal, hablamos de Stripe, hablamos de las criptomonedas, los temas que están pasando con las cooperativas. O sea, todo el dinero se está moviendo de distintas maneras y cómo las regulaciones se pueden adaptar a eso. ¿Cómo ves ese tema en términos generales? Okay. No necesariamente lo que la superintendencia tenga que hacer con eso. Mira, primero la parte esa de PayPal o de Stripe o de otro de los mecanismos tipo del mundo fintech que trabajan muy de la mano del sector bancario, ¿verdad que sí? Porque no es que tú depositas en PayPal, PayPal se conecta con tu cuenta, tu cuenta bancaria. Entonces, sí procuramos un acercamiento con la Asociación Dominicana de Fintechs de acá, del país. Por un lado, estamos empujando y motivando la digitalización de los servicios bancarios y parte de eso se va a tener que hacer necesariamente dentro de este mundo de las fintechs y dentro de ese mundo de innovación y digitalización al cual también apostamos. Ya la parte de los criptoactivos y demás es algo que tenemos que trabajar conjuntamente dentro de la Administración Monetaria y Financiera con el Banco Central, que recordemos que es el ente emisor y que tiene una pauta bastante clara y restrictiva en cuanto al uso de los criptoactivos dentro de nuestro sistema bancario. Que te voy a decir algo, más allá de lo que, en mi opinión, correctamente puede establecer el Banco Central del cuidado con esto, los niveles de volatilidad y de riesgos de ese mundo de las criptomonedas. Bueno, estamos grabando justamente en un día en el que los mercados están complicados y las criptomonedas son las que más están sufriendo. Entonces la gente recuerda, que subió de 50,000 a 70,000. Sí, pero ¿cómo tú te sentirías si tú le metes 70,000 y al día siguiente bajó a 50,000? Entonces, esas volatilidades realmente son bastante importantes, por lo cual siempre aprovecho ahora para llamar la atención. Mira, eso no te lleve del gustico, que así como está subiendo también puede bajar de una manera sumamente agresiva. Aprovechando esa pregunta de Fran, te voy a mandar un poquito de agua porque te levanto ya que he hablado mucho, pero hay que hacerle esta pregunta, aunque yo sea parte de esta... Puede pasar. Aunque yo sea parte de esto. Te lo agradezco. Nosotros, los creadores de contenido, yo no tanto, y nosotros, ¿verdad? Pero la mayoría, ¿verdad? Los que son más relevantes, cobran a través de monetización por YouTube, o cobran a través de monetización por RSS, o Patreon, o Twitch. Incluso yo conozco personas que generan más de $50,000 mensuales por Patreon, que es una anomalía, no voy a decir que es algo muy común. Pero, ¿cómo ustedes pretenden tributar eso? ¿O hay un plan? O sea, con la superintendencia de banco, por lo menos identificar eso. No, vamos a por parte. Mira, la parte de la tributación y de los impuestos es algo que corresponde al Ministerio de consciente que a la DGI, pero al Ministerio de Hacienda y la DGI en la implementación. Sí, pero yo lo que pregunto es, ¿ustedes pueden emitir una alerta para que con esas transacciones, por ejemplo, de que se vinculan las cuentas de banco, ustedes puedan alertar, por ejemplo, la DGI, por favor, notifíquenos esto cuando esté pasando esto? No nos manejamos de esa forma. Ahora, si la DGI te quisiera, digamos que investigar a ti, Julio, o a quien fuera de estos productores, ellos también tienen el acceso, digamos, al sistema bancario para fines de entender cuál es el flujo de tu riqueza o de tus ingresos por el punto 15. Por el punto 15 hacen una regla de 3. Sí, o también por el 10%, o sea, de los intereses que se te pueda pagar. O sea, que la superintendencia no juega un rol, por lo menos en esas alertas. No lo haríamos, nunca lo hemos hecho. Y parte ahí, ¿verdad? Fuera peligroso, como que uno decirle a la gente, entonces desmotivar la bancarización, porque entonces tú me vas a estar dando toda la información, se la vas a estar pasando a la DGI. Ahora,
la sugerencia fuera para todos esos emprendedores y generadores de contenido como yo lo era antes de ser superintendente, es que tengan sus libros no solamente por miedo, sino por tranquilidad. Y para fines también de tu poder crecer y de tu poder también estar tranquilo en cuanto a los activos y el capital que tú logres ir acumulando. Asesórate fiscalmente, tributariamente, busca cómo organizarte, cuál es la manera, digamos, más inteligente para tú organizarte tus finanzas, porque es que ya este mundo de la informalidad con la cual todavía vivimos, probablemente si lo proyectas al ritmo que vamos, si lo proyectas a 5 o 10 años, va a ser casi que imposible el poderte mantener, porque es que todo el mundo te lo va a estar exigiendo y requiriendo tarde o temprano. Así que lo mejor es que estés lo más por el librito posible. Sí recuerdo que en algún momento tuvimos de uno de esos generadores de contenido que ciertamente estaban moviendo recursos importantes, que se nos acercó y hablamos con las entidades bancarias, porque como que le estaban cogiendo miedo al origen de fondo de esta persona. Por eso pero no, pregunté. La realidad es que sí, como tú bien señalas, a través de estas plataformas se puede generar muy buena plata, muy buen dinero. Y es quizás un poco de orientación a las entidades bancarias, entender cómo que funcionan estas nuevas dinámicas. Ahí sí, pensaba que te ibas a ir por ahí. Sí hemos, digamos que conversado con las entidades para que tampoco es que, no, porque te lleguen un pago de X cantidad de YouTube por este concepto, como que tú estás en algún tipo de operación de lavado o lo que fuera. Eso se puede documentar y explicar. Ok. Bueno, mi última pregunta entonces, ya tú no... No, ya, una última. Recomendaciones, ¿verdad? No, pues yo tengo la última pregunta que la gente está esperando. Después de la transición a tu vida pública, que ya tú has dicho que la había tomado, pero quizás yo creo que tu figura como Argentarium no estaba tan allá arriba como lo estaba previo al 2020. Entonces, ¿te hace falta Argentarium? Econodivo. El Econodivo. ¿O te has adaptado y estás disfrutando el proceso del superintendente? Respuesta honesta, por favor. Como diría Hipólito, ¿verdad? Que dijo que le estaba cogiendo el gustico a la silla. Mira, lo más bonito ha sido lo que hemos construido en cuanto a mi equipo, en cuanto al trabajo que hemos podido hacer, en cuanto al momento histórico, ¿verdad? De uno asumir la responsabilidad de ser superintendente de bancos en medio de una crisis una crisis sanitaria y económica como la que fue el año 2020. Eso fue como que el honor de mi vida. Es también algo a lo cual yo había aspirado desde antes. El que me conoce a mí desde más, 20 años, sabe que yo trabajé en la superintendencia con anterioridad, y el cariño y lo que yo aprecio y valoro el rol de nuestra institución. Así que, y también el formar un equipo y el ser responsable de una organización tan grande como la que somos nosotros y poder ejecutar y desarrollar muchas de estas iniciativas y proyectos que hemos hecho, evidentemente que es una oportunidad profesional extraordinaria. Pero quizás algo que quizás la gente no tiene tan claro es que hay un lado oscuro también, ¿no? de la función pública en cuanto a... Sobre todo en estos mundos ahora de redes y digamos que todo se critica y todos somos ladrones o todos lo estamos haciendo mal o todo es negativo. Realmente, aunque yo todavía tengo presencia en las redes, yo lo tengo que administrar. Porque es que llega un momento el nivel de odio y de odio, digamos que mal dirigido, que te podría llegar a afectar lo que es francamente tu salud mental. Entonces eso hay que controlarlo por un lado. El otro día, fuera de broma, alguien alegremente me manda a través de una aplicación que ya yo ni siquiera uso tanto, Facebook, que yo nada más entro a Facebook para ver los cumpleaños de la gente porque me gusta llamar a la gente cuando están de cumpleaños. Yo lo cerré. Y pues, yo lo tengo nada más por eso, para saber los cumpleaños de mi gente. Y un tipo alegremente, no, que tú eres un pro haitiano, pero no te preocupes que voy a ir por ti y por tu familia. Así, alegremente un tipo me responde eso. Entonces, tú dices que me tiren a mí. Pues nada, me tiraban a mí lo de Telex Free anteriormente, ¿verdad? Yo no estaba en la función pública, pero no solamente que me tiren a mí, sino que también le quieren hacer un daño o pretendan hacerle un daño a mi familia. Ese es el tipo de cosas, ¿verdad? Que uno no está preparado, digamos, para ese tipo de amenaza o de maltrato, porque los que también me conocen saben que yo soy una persona, yo sigo igualito que como yo era
antes de ser superintendente, yo llego manejando a la institución, me voy manejando a mi casa, voy al mirador y hago mi ejercicio ahí igual que como lo hacía antes y ando con tranquilidad porque uno no estamos por ahí queriéndole hacer daño a absolutamente nadie, pero hay de todo en la viña del Señor cuando uno está tan expuesto en la función pública. Entonces, como que por ese lado es que no te respondo así, uy, sí, que ha sido la chulería más grande del mundo. Son cosas que quizás yo puedo entender, pero que, por ejemplo, que para mi esposa, que incluso cuando vea esto se va a mortificar porque ni siquiera era algo que yo le había dicho a ella para no preocuparla, pero para mi esposa son cosas que le generan, le pueden generar preocupación y ansiedad. Y angustia. Y angustia, ¿verdad? Con toda la razón. Entonces, un poco como eso. Y también te voy a decir algo, finalmente. Hay un sentido, ¿verdad?, de que, y a mí me gusta aquello que dice el presidente, de que nadie es imprescindible. De que verdaderamente, ni siquiera, comenzando con él mismo, ¿verdad?, como presidente de la República, y esto motiva lo de la modificación a la Constitución, etcétera. Yo también, cuando a mí me hicieron superintendente, de las primeras personas a quien yo llamé, fue a Rafael Camilo y a Julio Cruz, que habían sido mis superintendentes cuando yo había sido técnico allá en la institución. Y le llamé para decirle, verdad, con orgullo, mira, quiero que sepa que va a salir un decreto y voy a ser superintendente de bancos. Y yo espero que tú estés muy orgulloso de que alguien de tu equipo así sea. Ese también un poquito, digamos, como que un sueño, digamos, una idea, un sueño que yo acaricio, de que algún día alguien de mi equipo, de mis técnicos o mis técnicas, también ellas lleguen a ser o ellos lleguen a ser superintendente de banco. Entonces, como que valoro mucho esa idea de que uno pudo trabajar y que no fue como que construiste en arena, y por eso trabajamos muchas de las cosas que estamos trabajando de la manera en que lo hemos hecho para darle sostenibilidad y continuidad en el tiempo. Por eso el manejo que le hemos dado a lo de la gente, los temas de las políticas, de las políticas de calidad que hemos implementado, la transparencia con la que nos manejamos, el compromiso de prousuario a través de las herramientas que ya tenemos ahí. Es un poquito como que acariciando la idea de que algún día ya no estaré Alejandro Fernández W ahí, pero muchas de estas cosas se podrán mantener en el tiempo. Y creo que como dominicanos debemos aspirar a eso, a que tengamos una mayor continuidad del Estado, mayor profesionalismo, digamos, menos el tema clientelar, y que mejoremos la calidad de los servicios públicos desde el Estado. Y si algo yo me he comprometido es a lograr esos aspectos. Muy bien. Bueno, yo de manera personal quiero felicitarte por tu gestión. De verdad que como dominicano me siento muy orgulloso. Creo que nuestra amistad empezó a través de las redes. Nosotros nunca nos habíamos conocido previo a la inauguración. De verdad que me parece muy genuino. Y cuando dije hace 2 años que tú fuiste el funcionario que más me sorprendiste, por lo mismo con la Morita, que tú eras el que más exposición tenía, y en un mundo de redes y de que todo el mundo quiere ser influencer, uno esperaría, ¿verdad?, que eso incrementara. Sin embargo, fue tal como tú dijiste. Eso me sorprendió, y sobre todo capitalizando todo el trabajo que tú has hecho. O sea que yo fui de lo que voté, que para mí tú eras de los mejores funcionarios. O sea que espero que te confirmen y que, quién sabe, que sigas escalando. No te voy a hacer esa pregunta porque porque tú sabes que hay ese alineamiento. Yo sé que tú me quieres hacer la pregunta, te la voy a responder. Mira, te voy a decir algo. Si algo me distingue a mí como superintendente de la institución, es que yo al cargo máximo al cual he aspirado en mi vida profesional ha sido superintendente. A diferencia de mis colegas anteriores, que yo creo que siempre estaban poniendo como que el ojo en otro sitio, que no era la institución, yo sí me siento muy identificado y muy comprometido con esto. Y en cuanto a las felicitaciones, aunque te lo recibo ahora, Julio, te soy sincero, ojalá que sea esa felicitación, si me mantuviera en el gobierno en el 2028, en el 2029, en el 2030, el que yo pueda seguir caminando por las calles de Santo Domingo o en el Mirador, igual que como yo lo hacía anteriormente, como hace nuestro amigo Chanel, que siga manteniendo mi presencia a nivel de la opinión pública o de las redes sociales, independientemente de uno estar en el gobierno. Porque sé que la vida es muy ingrata en cuanto a eso, no lo digo por ti obviamente, pero es muy ingrata en cuanto al que está en el poder y el que ya no está en el poder. Sí. Nosotros en nuestro país somos expertos en hacer leña de árboles caídos. Eso es algo que yo realmente rechazo fuertemente, en gran medida porque yo sé que en algún momento yo seré un árbol caído también. Ya yo no seré el que está en la función pública o con el poder o con el decreto. Y me veo en ese espejo cada día que entro al despacho de superintendente, que algún día no será mi despacho. Nada, comentario rápido y concluimos.
En la torre del Banco Central hay 5 ascensores. Hay 4 ascensores que son, digamos, para el público, ¿verdad? Y para los empleados del banco. Y ya luego hay un ascensor ejecutivo privado que es para las autoridades del banco, incluyendo los miembros de la Junta Monetaria. Si yo he entrado al banco, qué sé yo, durante estos 4 años, 50 veces, no han sido 5 las veces que yo he usado el ascensor ejecutivo. El ascensor, digamos, que privado de las autoridades. Las 45 veces, es decir, casi que siempre, tú me vas a ver subiendo por el ascensor, digamos, normal, de los empleados o de los invitados. La razón es bien sencilla. Yo me siento sumamente joven, yo tengo ahora 51 años. Así yo durara hipotéticamente como superintendente hasta el 2028. ¿Viste, Frank? Te ayudé con eso. En el 2028 yo lo que voy a tener van a ser 55 años. Y yo voy a seguir siendo parte del sector bancario, del sector financiero, y probablemente voy a seguir visitando al banco. Entonces, una cosa es tú montarte, qué sé yo, un Hyundai puede ser un muy buen vehículo, pero después que tú te montaste en una Lexus, óyeme, no es tan fácil tú volver a montarte en el Hyundai. Entonces yo sigo usando mi ascensor normal, igual que como lo hacía con Argentarium y como lo seguiré usando cuando salga de... Me causa risa eso que tú acabas de decir, porque para quienes no han ido al Banco Central, yo que he ido varias veces porque mi papá trabaja allá, no se imaginan lo que uno dura esperando. Sí, los ascensores tienen esos ascensores. Sí, se tarda. Si yo tuviera la oportunidad de usarlo. Ay, no, pero es que ¿para qué acostumbrarse a lo bueno que no es tuyo? ¿Verdad que sí? Entonces ya, porque yo voy a seguir yendo al banco después que yo salga de la superintendencia y mejor seguir yendo como yo lo hacía desde antes. Tengo ese sentimiento y esa tranquilidad, y es, digamos, la aspiración, la ambición que tengo incluso de cara a mis hijos y a mis hijas, para que ellos en ningún momento se sientan avergonzados o lo que fuera. No por lo que la gente dirá, porque cualquier cantidad de gente dice cualquier cantidad de cosas, sino porque ellos tengan la tranquilidad de que su papá nunca hizo lo mal hecho o lo indebido. Bien. Finalmente, Alejandro, una recomendación: podcast, libros, serie, película, poema. Yo sé que estas recomendaciones le van a poner atención, sobre todo si viene de ti. Uy, qué vaina la que me pusiste. Pero vamos a hacer algo para los jepianos. Vamos arriba. Déjame pensar en un buen libro, en una buena película y en una buena canción. Entonces yo te la hago llegar y después tú lo compartes con los jepianos, así que le damos ese valor agregado. Qué buen clickbait. Así que ya bien sabes. De clickbait ahí. No, porque es que lo tengo que pensar. Y no quiero pensar algo. Tú eres muy de grupo. Tú no eres de grupo, ¿verdad? Tú no. Yo tengo muy pocos grupos. Tengo un grupo son 2 banqueros, una compañera de Frank y un ex banquero, que eran un grupo íntimo mío desde antes. Okay. Pero fíjate, para que tú veas, tenemos ese chat, no hablamos de las cosas de la superintendencia, obviamente, pero por ejemplo, yo tengo una política y es que no socializo con banqueros. Así que cualquiera que me esté viendo, ¿sabe? No me va a ver a mí desayunando o almorzando o cenando con un sector con el cual yo he estado vinculado por 30 años, por una razón muy sencilla, porque si le digo que sí a un banquero que me invita a un almuerzo, ¿cómo le voy a decir que no a otro posteriormente? Entonces, tengo ese pequeño grupo, un grupo de tuitpanitas, como yo le llamo, que son gente totalmente random. En la media de Cáceres, cuando el otro Twitter existía. Gente totalmente random. Por ahí estoy en ese grupo. Ahí está Kellen Acosta, ese coro ahí. El grupo el partido terraplanista. El grupo del Loyola. El grupo del Loyola, de mi promoción. Yo soy de la promoción 1990. Y luego de mi familia, pero lo que sí es la institución, yo la manejo toda por grupo. Tú eres mucho más joven que el presidente, ¿verdad? No sé si tanto como mucho, pero él es Loyola 84 y yo soy Loyola 90. Sí, mucho más joven. Así que él me lleva 6. Yo tengo 51, él tiene ya 57, ¿no? Sí. Creo que fue 57. Cumplió 57. No llegamos a coincidir. Sí, con Jochi Vicente, el ministro de Hacienda, y con Joel Santos, sí lo recuerdo bien del colegio. Pero el presidente era en esa etapa, ¿verdad? Donde los de último año... La relación tuya de Jochi... Él está en cuarto y tú estás en octavo. La relación tuya de Jochi como de amor-odio.
No, porque odio. Le tiraste una cacarita de que Jochi Vicente no vino, pero... No, somos los hermanos Broncos. Es de mucho cariño y respeto. Que ojalá venga aquí, Jochi, también. Sí, lo que pasa es contexto. Pasa que Jochi Vicente no estuvo en la rendición de cuentas. Sí. Y él hizo un chiste como que qué raro. Sí, el único, ¿verdad? Fue todo el gobierno que yo invité, pero Jochi no estuvo. No, tenemos una relación muy cercana, de mucho respaldo y sobre todo de mucho cariño, porque es que imagínate, Jochi era de los líderes del CEL, el Centro Excursionista Loyola, y yo era de los chiquitos ahí, porque él también me lleva unos años. Él es 86, así que me lleva 4 años a mí. Ahí tenemos mucha gente no llora. Bueno, pero nada. Sí. Muchísimas gracias. Creo que mucha gente, llenó las expectativas, Fran, este episodio. No, muy edificados. O sea, que esperamos los reviews en el Patreon y le hacemos llegar las recomendaciones.